Tenemos hoy el honor de tener a Teresa Rodríguez de la Vega. Muy buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Hola Carolina, contenta acá de estar con ustedes. Gracias, igualmente por acá nos pone muy contentas y contentos que pues nos hayas tomado esta conversación. Pues Teresa, queremos saber tu perspectiva sobre pues esta participación de Claudia Sheinbaum, sobre todo en este marco que hace un momento hacíamos como pues un brevísimo recuento de esta situación crítica. Ayer precisamente en la marcha pues contra el genocidio, una de las principales demandas pues era preciso el romper relación con Israel. Vemos, ¿no? También esta marcha global, esta participación también de distintos países. Está obviamente esta participación activa de Estados Unidos, la escalada por parte también de Israel en esta violenta respuesta hacia Irán y la respuesta obviamente por parte de Irán. En este mundo convulso, conflictivo, ¿qué podemos esperar o cuál es tu lectura de esta participación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y también, por cierto, pues estas redadas antimigrantes en Estados Unidos, todo lo que ha ocurrido en días pasados, ¿qué podemos esperar o cuál es tu lectura de esta participación de México representado por la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues creo que habría que estar como atentos a dos cosas de la agenda, ¿no? Hay una en la que creo que la presidenta puede hacer un papel muy destacado, como lo ha venido haciendo, aprovechando lo que tiene a su favor, y esto tiene que ver con la relación bilateral con Donald Trump, ¿no? Se encontrarán cara a cara, se encontrarán presencialmente en un momento en el que la relación bilateral cruza momentos muy tensos y cruza momentos muy tensos porque Estados Unidos ha avanzado una andanada violenta contra las personas en condición de migración en Estados Unidos, lo que afecta directamente los derechos humanos de muchos connacionales nuestros, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum tiene evidentemente que ir allá a esa reunión a poner eso en la agenda, ¿no? Deberíamos esperar que la presidenta pueda colar ese tema ella, no estar como a la respuesta, no estar en esta dinámica en la que Donald Trump nos exige garantizar un flujo menor de migración o garantizar medidas contra el tráfico de estupefacientes químicos, etcétera, sino que deberíamos nosotros, creo, llevar la agenda de hay una situación crítica de los derechos de nuestros connacionales del otro lado de la frontera y queremos poner eso en la mesa. Creo que para esa bilateralidad la presidenta llega muy fuerte. ¿Y por qué llega muy fuerte? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en qué condición de respaldo popular o qué de respaldo llegan estos dos mandatarios, pues la presidenta llega con la legitimidad que la ha abrazado desde el día que tomó posesión y que se refleja en todas las encuestas, con la capacidad movilizatoria que demostró en la primera amenaza de aranceles, no sé si recordarás ese zócalo lleno, Uh-huh. y Donald Trump llega después de este fin de semana de movilizaciones, en donde la jugada del desfile militar coincidente con su cumpleaños le salió muy mal porque tuvo que desplegar un grandísimo aparato represivo que puso en las cámaras de todas las televisiones y redes sociales a nivel mundial imágenes claras acerca del deterioro de la democracia, de la vida democrática norteamericana, y le salió muy mal porque incluso el evento fue muy desangelado, ¿no? Entonces, en medio de protestas en donde se calcula que participaron millones de personas, es decir, se están contando por millones las personas que están saliendo a manifestarse directamente contra Donald Trump a muy poquitos meses de haber tomado posesión. Claudia Sheinbaum, con muchos más meses en el ejercicio del gobierno, pues tiene una legitimidad todavía muy impactante, ¿no? Entonces me parece que llegan con condiciones muy ventajosas la delegación mexicana, y esperemos que eso se traduzca en la posibilidad de sí con cabeza fría, pero también con firmeza, pues poner los puntos sobre las sillas en términos de lo desatinado que está haciendo este racismo disfrazado de política migratoria, ¿no? Claro. Ese es Y, uno, perdón, se me olvidó el otro. ok. Ese es uno.
Sí, sí, sí. Perdóname, Carolina. Ese es un tema. Y el otro tema, ahí sí confío menos en la capacidad de incidencia, no solo por el lugar geopolítico de México en la escala internacional, sino porque ahí ha quedado mucho a deber la Ujú. administración, no solo de Claudia Sheinbaum, sino también la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador, y tiene que ver con la capacidad de volvernos una voz importante del sur del mundo que diga las cosas como son, que diga genocidio donde hay un genocidio y que participe desde los principios en el llamar la atención de qué sucede con un G7 que se está reuniendo cuando el mundo está al vilo de la guerra, en gran parte por la complicidad y apoyo manifiesto, entusiasta de personas que participarán en la cumbre, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los más importantes líderes, no digamos ya Donald Trump, sino los más importantes líderes europeos, incluyendo Ursula von der Leyen, ¿no? Entonces, ahí no solo porque México pesa poco en términos de la geopolítica internacional y su capacidad de incidir en cambiar el rumbo, sino también porque no ha habido una actitud, ha ganado ahí el pragmatismo geopolítico y no ha habido una actitud principista que sí hemos visto, por ejemplo, en la Colombia de Gustavo Petro, ¿no? Entonces ahí espero menos, me encantaría mañana ver titulares que dijeran que la presidenta convocó a que los principales líderes europeos dejen de participar cómplicemente en el genocidio del pueblo palestino, pero ahí lo dudo mucho y ahí creo que es un tema que hay que tener atento porque se está celebrando esta G7 con una tensión entre Irán e Israel, y con manifestaciones ayer masivas en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino, pero creo que el G7 volverá a ser un espacio en el que veamos qué tan lejos está los líderes y las líderes del mundo del drama de ese pueblo que lleva años y años y décadas siendo exterminado. Claro. Precisamente sobre este punto, Teresa, no sé si nos ayudarías también como a reflexionar para, pues para nosotras, para nosotros que a lo mejor pensamos que son temas, pues eso, como muy alejados, ¿no? Y que son solamente las autoridades quienes están a cargo. Precisamente en días recientes, el día de ayer sobre todo, pues vimos a nivel mundial estas manifestaciones de, creo que se escucha, estas manifestaciones de pues diversos pueblos alrededor del mundo, diversos estados a favor de Palestina en contra del genocidio. Y entonces de pronto el ver pues a estos señores, bueno, también señoras en el caso de Claudia Sheinbaum, reunidos y reunidas, pero que no sea, ¿no? Palestina precisamente un tema central, que continúe esto que pasó también, la prohibición de esta comitiva que marchaba a Gaza y que fueron deportadas también por parte del gobierno de Egipto. ¿Cómo podemos entender, digamos, para las y los ciudadanos de pie, o cómo es tu lectura sobre este rechazo global que existe contra el genocidio y sin embargo que en estas grandes autoridades, como bien lo dijiste hace un momento, pues podemos incluso ya anticipar que seguramente ni siquiera será un tema y este silencio cómplice genocida continuará? ¿Cuál es tu reflexión como al respecto? Pues creo que es una de las demostraciones más de que el mundo está gobernado por fuerzas muy obscuras, y esas fuerzas muy obscuras no son proyectos políticos, sino se llama capital, ¿no? El G7 es una reunión de jefes de negocios, en realidad. Sus preocupaciones tienen mucho más que ver con el ascenso de los BRICS. Se conciben como un grupo que necesita, y de ahí también los invitados, ¿no? Y de ahí también tenemos que leer este gran honor de ser invitados al grupo de los siete, ¿no? En realidad tiene que ver con este grupo de capitalismo occidental intentando hacer espíritu de cuerpo voluntario y obligado para las naciones menores, este espíritu de cuerpo frente a los BRICS. Esa es su comitiva, esa es su vocación, esa es la única cosa que los convoca a trabajar juntos, ¿no? Los intereses del capitalismo occidental. Y ahí bien lejos y a ras de piso, pues están un chorro de pueblos que a veces más, a veces menos, llevan meses manifestándose, sobre todo desde el 7 de octubre de los ataques de Hamas, llevan manifestándose diciendo las cosas como son, ¿no? Esto no es una respuesta legítima de Israel, esto es una etapa más de una guerra genocida que antecede al 7 de octubre. Creo que lo que hay que destacar son dos cosas. Uno, que
las instancias del derecho internacional, que ya vimos que sirven para poco y nada y que el derecho y las normas que el mundo decidió darse después de la Segunda Guerra Mundial en realidad solo funcionan cuando favorecen a las grandes potencias, no cuando favorecen a los más desposeídos y a las naciones más pobres y a los pueblos más pobres. Pero entonces hemos visto que el derecho internacional no sirve y sin embargo hemos visto que la cosa que está sucediendo en Palestina es tan absolutamente grave, cruel, inhumana, analogable a episodios tan funestos como el exterminio del pueblo judío por el nazismo, que hasta el derecho internacional, las instancias más altas, dígase la ONU, le están diciendo a las cosas por su nombre. Netanyahu tiene una orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y el mundo sigue su curso. No estamos hablando de que Amnistía Internacional o una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, estamos hablando del organismo que las naciones del mundo se dieron para regular sus relaciones. De ese tamaño es la cosa, no solo es del tamaño de las imágenes que vemos, sino es inocultable, y no solo inocultable para las cámaras de televisión y para los testimonios y para las cámaras portátiles que nos están siendo testigos, haciendo ser testigos de esta masacre en tiempo real, sino es inocultable para los propios mecanismos normativos del derecho internacional. Pero no pasa nada. Es decir, la ONU dictamina que lo que estamos viendo es un exterminio, la Corte Penal Internacional dictamina sanciones al respecto, pero no pasa nada e incluso Netanyahu puede viajar hacia países cómplices sin que nadie lo detenga. Entonces lo que tenemos por un lado, por supuesto que es mucha desazón, mucha impotencia y mucha desesperanza, porque incluso con la ONU a nuestro favor, digamos, a favor de la paz, a favor de la justicia, a favor del pueblo palestino, incluso con la ONU a nuestro favor, no hay nada que hacer. Aparentemente no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque lo único que se podría hacer depende de los dueños del dinero. Y lo que se podría hacer es que las naciones rompan relaciones con Israel y sobre todo corten el suministro económico y material que sustenta materialmente la posibilidad de la guerra, sin sanciones agresivísimas como los mecanismos internacionales han activado para pequeñitas islas como Cuba, ¿no? Por atreverse a autodeterminarse, ¿no? Con algunos de esos mecanismos podríamos asfixiar económica y militarmente a Israel. No lo van a hacer porque los dueños del dinero tienen otras prioridades y los intereses que Israel protege en la zona son algunas de ellas, ¿no? Entonces, mucha desesperanza, sí, pero por otro lado también la certeza, porque yo tengo la certeza de que estos millones de personas alrededor del planeta manifestándose contra el genocidio terminarán, la historia terminará dándoles la razón e históricamente vamos a recordar a Netanyahu como a un Hitler y van a acabar en el mismo lugar de la historia. El problema es que de aquí a que eso pasa, sí Israel se está aislando, sí está siendo cada vez más insostenible el discurso propagandístico que nos muestra perros asustados después de los ataques iraníes, pero entre lo que eso pasa, pues todavía parecería que el pueblo palestino necesita tributar muchísima más muerte, dolor y destrucción y eso no es justo, no ha sido justo desde el día uno y cada vez pues se acrecenta más, ¿no? Ujú. Finalmente, Teresa, no me gustaría dejar de preguntarte esto. Sé que tal vez es una pregunta un poco compleja, que podrá tener ahí pues ciertas dificultades, ¿no? Pero, ¿cuál es tu lectura sobre por qué México no ha determinado romper relaciones con Israel, pese a que ha sido una demanda que ha existido pues constantemente también por parte de diversas organizaciones? Y ayer, como empezó un poco con estas preguntas, pues fue de las demandas más pues fuertes que existió en este contingente de apoyo a Palestina. No creo que puede haber muchas explicaciones, no hay ninguna justificación, no hay ninguna. Las explicaciones que suelen darse son de dos órdenes, yo me quedo más con uno de ellos y tiene que ver con la profunda dependencia de la economía mexicana en tiempos, además de Donald Trump, de la economía estadounidense.
una actuación más decidida del gobierno mexicano contra Israel y su incursión genocida se lee como peligrosa en términos de las reacciones que podría provocar en nuestro socio mayoritario, digamos, ¿no? En Estados Unidos, en una muy de por sí difícil relación. Creo que esas son las explicaciones que se suelen aducir y algún margen de realidad, por supuesto que tienen. La otra tiene que ver incluso con algunos perfiles en el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, cuyo deslinde de la política sionista no ha llegado y no parece que va a llegar, ¿no? Es decir, una composición interna del propio gobierno de la 4T que tiene representantes al interior que no estarían dispuestos ni siquiera a calificar como una incursión ilegítima la de el Estado sionista, ¿no? Esas son explicaciones que se suelen dar. Yo creo, a mí la que más me convence tiene que ver con la primera, ¿no? Con que hay una valoración en términos de que no estamos en condiciones de sostener una posición más decisiva. Y sin embargo, ninguna de estas explicaciones a mí me pareció una justificación. Lo que está sucediendo en Palestina ya rebasó cualquier límite del cálculo político, geopolítico, económico y mercantil. Los gobiernos y pueblos del mundo deberíamos estar eh, eh, intentando parar el genocidio sin ningún cálculo de por medio, ningún cálculo de sanción económica, porque mientras entidades superpoderosas puedan mantenernos maniatados uno a uno para no actuar, pues entonces van a seguir ganando la partida, ¿no? Tendría que haber un fuerte liderazgo, en este caso me parece de Claudia Sheinbaum regional, hacia gobiernos y territorios del sur del mundo que gobernados por fuerzas progresistas intenten tener un papel muchísimo más decidido, por ejemplo, ahorita, y esa es la demanda que está puesta en la agenda, para que se expulse a Israel de la Asamblea de las Naciones Unidas, medida que sería natural, dado incluso las resoluciones que los principales organismos de las Naciones Unidas han dictaminado contra el Estado de Israel por el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces me parece que explicaciones hay, sin duda las hay, no podemos hacer como que no existan, pero justificaciones ya no hay, no las hubo el día cero, no las hay a cientos de días en donde seguimos viendo cómo masacran a un pueblo sin que nadie pueda detenerlos y cómo hay toda una red y escudo de complicidad que evita que llegue ayuda humanitaria y que al hacerlo, cada vez que esto repercute en otro lugar del mundo, ya no solo está pasando en Gaza. La complicidad con el genocidio en Gaza está deteriorando nuestras propias vidas democráticas, las deteriora cada vez que se reprime una manifestación, las deteriora cuando son expulsados activistas que lo único que están haciendo es intentar llevar ayuda humanitaria, las deteriora cuando Europa no es capaz de defender a sus conciudadanos que son atacados y secuestrados por el ejército israelí en un barco que llevaba ayuda humanitaria. Es decir, esto es insostenible y por eso, reitero, pues explicaciones habrá, justificación ya no, no hay una sola. Claro. Teresa, ahora sí, finalmente, perdón, ahora sí, finalmente. Sobre el armamento nuclear, que también pone este ataque que la semana pasada lanzó Israel contra Irán. ¿Cómo crees? Porque parece también que una de las propuestas que hará la presidenta Claudia Sheinbaum será precisamente redirigir pues todo el presupuesto que se va hacia el armamento nuclear para programas para precisamente atender el fenómeno de la migración. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿crees que sí pues exista esta discusión? Digo, ya más o menos nos mostraste el panorama, pero sobre el armamento nuclear, ¿crees que para el G7 sea un tema que estén dispuestos a tocar? No, no, creo que esa ha sido una de las voces más importantes de Claudia Sheinbaum, ya lo hizo en el G20, espero que lo vuelva a poner en la mesa. ¿Por qué? Porque creo que una política antiarmamentista es una de las que a escala internacional es más necesaria, ¿no? Y además ahí creo que, como lo dije en el momento en que llevó este discurso al G20, creo que eso debe ser el sello de la política exterior enarbolada por mujeres, ¿no? A las mujeres de la guerra como Meloni y como Ursula von der Leyen, tenemos que contestarle con ese ejercicio político que le haga buena memoria al pacifismo que siempre ha caracterizado al movimiento feminista. Entonces, pues ahí sí como que uno se siente
siente bien de que una presidenta mujer que llevó además al poder la idea de cuando se ejerce el poder siendo mujer se debe notar, ¿no? El llegamos todas, etcétera, etcétera, pues en política internacional no puede sino convertirse en pacifismo y en una invitación a dejar la política absolutamente, además, patriarcal del armamentismo. Pero creo que no puede más que quedar ahí. ¿Por qué? Porque, reitero, hoy la política internacional, mientras haya BRICS que amenacen la hegemonía y el monopolio económico del capitalismo de Occidente, no va a dejar de haber armas, ¿no? Porque las armas en realidad son la defensa material en última instancia de los intereses de los grandes capitales, ¿no? Entonces, mientras esos sean los intereses que gobiernan el mundo, las armas van a seguir puestas a su servicio. Entonces, suena difícil, ¿no? La película que estamos viendo con Irán es una película que ya vimos, ¿no? Es decir, la justificación de una amenaza de armas, de destrucción masiva de un país, y esta amenaza la denuncian y la quieren desactivar países que sí tienen ojivas nucleares al por mayor, pues esta película ya la vimos, ¿no? Y se manifestó como una farsa y lo estamos volviendo a ver, ¿no? Entonces, no, en eso no tengo mucha fe. Creo que Claudia Sheinbaum seguirá llevando el discurso antiarmamentista y creo que está bien, porque esto también es una batalla por la narrativa y también es una batalla por el sentido común, y la gente está saliendo a manifestarse en Estados Unidos. También cuando ganamos una batalla en ese campo, la gente sale a la calle, ¿no? A decir basta de la política de las armas, no más reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante, pero dudo mucho que tenga un impacto posible real. Ok, pues estaremos ahí de cerca. Teresa, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, por siempre tu claridad, tu puntualidad y tus reflexiones. ¿Nos puedes compartir dónde podemos seguir tus análisis, seguir tu trabajo, por favor? Claro que sí, Carolina. Primero a ustedes, muchas gracias. Yo ya soy una asidua audiencia de la noticiera, que creo que es un noticiero que cada vez les está quedando más chulo de bonito y les felicito por ello. Yo me pueden encontrar en ex Twitter, @tesiture, y estoy todos los jueves en la mesa roja de Pie de Página, que se transmite por Capital 21 a las 7 de la noche y por las redes de Pie de Página a las 9 de la noche los mismos jueves, con una retransmisión el domingo en Capital 21. Y los miércoles estoy en la mesa de periodismo del programa de Astillero Informa con Julio Astillero. Ahí me pueden seguir más o menos algunos días de la semana. Perfecto, Teresa, pues qué honor, y también somos tus asiduos y asiduos fans. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos, Teresa. Chao. Vale, bye. Gracias. Bueno, pues así estas reflexiones, este análisis. Cuéntanos por favor qué es lo que piensan de todos estos temas. Nos interesa muchísimo que nos compartan pues sus puntos de vista, sus opiniones, qué es lo que esperan también sobre pues este encuentro que tendrá Claudia Sheinbaum, el primer encuentro presencial cara a cara con Donald Trump. Mañana será un día muy pues lleno seguramente de información, y aquí obviamente estaremos dándole seguimiento. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.